Buenos días, mi nombre es Rafael Ro, yo soy profesor agregado del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina UDELAR y hoy vamos a abordar la Ley 19.529, Ley de Salud Mental. La vamos a abordar desde una mirada desde la medicina legal, dado que ustedes van a tener otra instancia en la que referirán a esta ley desde el punto de vista de las generalidades. Lo primero que tenemos que decir que esta ley sustituyó una ley muy importante, que fue la ley del psicópata, ley 9581, que había sido promulgada el 24 de agosto de 1936. La ley 19.529, ley que vamos a abordar ahora, sustituye a esta ley, a la 9581, y fue promulgada el 24 de agosto del 2017 y publicada el 19 de septiembre del 2017. La Ley 19.529, Ley de Salud Mental, está reglamentada por el Decreto 226/018, el cual fue creado el 16 de julio del 2018. La Ley de Salud Mental se compone de 7 capítulos y 48 artículos. Nosotros en esta instancia abordaremos aquellos artículos que tienen un interés particular desde el punto de vista médico-legal. Es así que comenzaremos por el artículo 1. El artículo 1 refiere a los objetivos de la presente ley y dice que la presente ley tiene por objetivo garantizar el derecho a la protección a la salud mental de los habitantes residentes en el país con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias del servicio de salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Refiere también que sus disposiciones son de orden público e interés social. El artículo 2 refiere a las definiciones y nos dice que a los efectos de la presente ley se entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual es consciente la persona de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. También define el trastorno mental como la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles asociadas en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. Hace referencia en su artículo 5 al consumo problemático de sustancias psicoactivas y establece que el consumo problemático de sustancias psicoactivas, en tanto su naturaleza multidimensional, será abordado en el marco de las políticas de salud mental, desde una perspectiva integral que incluya la reducción de riesgos y daños, la atención psicosocial, la integración educativa y laboral, la gestión del tiempo libre y el placer y la atención de los vínculos con referentes socioafectivos en los ámbitos familiar y comunitario. Saltamos ahora al artículo 23, que refiere al consentimiento informado, elemento de gran importancia desde el punto de vista médico-legal. El artículo 23 establece que se requerirá el consentimiento informado de las personas para la realización de las intervenciones biológicas y sociales propuestas en la estrategia terapéutica, el que deberá ser obtenido de conformidad y con las garantías y excepciones dispuestas en los artículos 11 de la Ley 18.335, que como ustedes recordarán es la Ley de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud. Hace referencia también que en el caso de las niñas y niños y adolescentes con trastornos mentales, se requerirá del consentimiento informado del padre, madre o tutor y de acuerdo a la edad y condición mental del sujeto se solicitará su consentimiento. Es decir, que hace referencia al concepto de autonomía progresiva. Recuerda también
que es la obligación de los profesionales intervinientes en brindar información sobre la naturaleza del trastorno mental, diagnóstico y tratamiento propuesto, beneficios esperados y posibles riesgos de este, eventualidad de las hospitalizaciones, condiciones y finalidad de la misma. Hechos que no son nuevos porque ya estaban establecidos en la Ley 18.335 para los procedimientos médicos. Refiere también a la información que se deberá de dar en el caso del consentimiento informado. La información deberá de ser suficiente, continua y en lenguaje comprensible para la persona, teniendo en cuenta su singularidad biopsicosocial y cultural. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. El consentimiento informado se hará constar en la historia clínica al igual que la ausencia de este, en los casos en que no se autorice la normativa aplicable. Hospitalización y consentimiento son abordados en el artículo 27. Toda indicación de hospitalización deberá cumplir con los siguientes requisitos, dice la ley. Primero, la evaluación, diagnóstico y motivos que la justifican con la firma del profesional médico interviniente. Segundo, la obtención del consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Nos abre diferentes formas de hospitalización. Es así que el artículo 28 refiere a la hospitalización voluntaria y establece: cuando profesionalmente se determine la conveniencia de tratar a la persona con un trastorno mental a través de la hospitalización, se alentará su ingreso voluntario, brindándole oportunidad de elección entre posibles alternativas. La persona hospitalizada voluntariamente podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la hospitalización. No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de gestionar el consentimiento informado para la hospitalización, se le debe hacer saber a la persona que los profesionales intervinientes podrán impedir su externación si se dieran las condiciones para una hospitalización involuntaria que se establece en el artículo 30 de la presente ley y que veremos más adelante. Establece también el deber de notificación. El artículo 29 dice que el director técnico del prestador de salud deberá comunicar a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud, comisión esta que va a ser creada por la presente ley, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, las hospitalizaciones voluntarias e involuntarias que se prolonguen más allá de los 45 días corridos, y deberá de hacer esta notificación dentro de las 72 horas de vencido dicho plazo, es decir, después de transcurridos los 45 días. El decreto 226/018 nos amplía un poco más la forma de hacer esta notificación. Es así que en su artículo 1 nos refiere que la notificación deberá hacerse dentro de las 72 horas siguientes a que se alcance el plazo referido, es decir, los 45 días corridos, y deberá de contener como mínimo la siguiente información: datos de la identificación del usuario, tipo de hospitalización, es decir, si es voluntaria o involuntaria, resumen de historia clínica, que incluye la información acerca de la terapéutica implementada, el consentimiento informado en caso de existir, estrategia a seguir con el usuario y los plazos propuestos. También deberá de referir, en caso de tratarse de una hospitalización involuntaria,
que deberá remitirse una copia de la documentación exigida en el artículo 31 de la presente ley. Es importante saber que la comisión podrá solicitar la ampliación de información recibida, así como proceder a la visita del establecimiento para constatar las condiciones de la hospitalización. Otra forma de hospitalización es la internación involuntaria. Esta queda establecida en el artículo 30 de la presente ley. Y dice que la persona solo podrá ser hospitalizada involuntariamente o retenida en un prestador en el que ya hubiese sido admitida de forma voluntaria cuando existe un riesgo inminente de vida para la persona o para terceros, o esté afectada su capacidad de juicio y el hecho de no hospitalizarla, pueda llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que solo pueda aplicarse mediante la hospitalización. Respecto a este punto, el artículo 2 del decreto reglamentario 226-018 nos refiere a lo que es el riesgo inminente. Y dice que a los efectos de la presente reglamentación se entenderá, que existe riesgo inminente de vida para la persona o terceros cuando se presente una situación que debido a consideraciones clínicas adecuadamente fundadas, en forma clara y precisa, determine una posibilidad cierta de muerte de próxima ocurrencia. Es lo que llamamos el riesgo real e inminente de vida. Dichas consideraciones deberán consignarse en la historia clínica del usuario. La ley 19.529 establece formalidades para la hospitalización involuntaria. Estas formalidades están establecidas en el artículo 31 y nos dice que la hospitalización involuntaria de una persona con trastornos mentales solo podrá tener fines terapéuticos y se ajustará a las siguientes formalidades. Primero, declaración firmada por el familiar más cercano, allegado o representante legal si lo hubiera, solicitando su hospitalización y expresando su conformidad con la misma. Si no hubiera familiar o allegado ni representante legal, o habiéndolos, se negaran a consentir la hospitalización y se dieran los supuestos del artículo 30 de la presente ley, se podrán realizar cumpliendo únicamente con el dictamen profesional. Es decir, que alcanza con el dictamen profesional para que haya una hospitalización involuntaria. El dictamen del profesional del servicio de salud deberá ser firmado por dos profesionales médicos que no tengan relación de parentesco con el paciente, así como tampoco amistad o vínculos económicos con la persona, y exige que uno de estos profesionales, ¿sí?, debe ser especialista en psiquiatría. En el abordaje terapéutico posterior deberá de intervenir un equipo interdisciplinario. El artículo 32 nos habla de la carga de notificación y nos dice que toda hospitalización involuntaria deberá ser notificada por el director técnico del prestador a cargo y deberá hacerlo a la Comisión Nacional de Contralor de Atención en Salud Mental, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y al juez competente. Lo deberá hacer dentro de las 24 horas siguientes a producida la internación, con los fundamentos que sustenten la misma y las constancias que refiere el artículo 31 de la presente ley. El juez podrá requerir, en caso de así considerarlo necesario, una información ampliatoria a los profesionales tratantes o indicar peritajes externos que no perjudiquen la evolución del tratamiento y que tengan por finalidad confirmar los supuestos que justifiquen
la medida de internación involuntaria. La otra forma de hospitalización es la hospitalización por orden judicial. Esta queda establecida en el artículo 33 de la presente ley. Y dice que el juez competente podrá disponer la hospitalización involuntaria cuando cuente con un informe médico que la justifique. El juez podrá en cualquier momento pedir al prestador a cargo de la hospitalización información sobre el curso del proceso asistencial, a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de la medida tomada. Cuando estén dadas las condiciones para el alta de la persona, el director técnico del prestador de salud deberá notificarlo a la Comisión Nacional de Contralor de Atención Salud Mental y al juez. Este deberá expedirse al respecto, ¿sí?, en un plazo no mayor a 3 días hábiles a contar desde el día siguiente al que fue notificado por el director técnico. El decreto número 226 nos amplía un poco más sobre la hospitalización por orden judicial y en el artículo 3 establece que cuando estén dadas las condiciones para el alta de la persona usuaria de los servicios de salud mental, hospitalizado por orden judicial, la dirección técnica deberá notificar a la Comisión Nacional de Contralor de Atención de Salud Mental y al juez competente. La comisión, a su vez, le dará cuenta al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un punto especial refiere a la hospitalización de niñas, niños y adolescentes. Esto está establecido en el artículo 34 de la Ley 19.529 de Salud Mental. Y dice que el juez solo podrá disponer la hospitalización involuntaria de niñas y niños y adolescentes. Toda hospitalización dispuesta judicialmente que recaiga sobre un niño, niña o adolescente deberá de ser notificada dentro de las 24 horas siguientes por el director técnico del prestador de salud a cargo de la comisión y a la institución de derechos humanos, en las condiciones previstas en el artículo 29 de la presente ley. Así lo refiere el artículo 4 del decreto 226/018 que reglamenta la ley 19.529. Notificación de hospitalización por orden judicial. El artículo 35 nos establece que en todos los casos de hospitalizaciones por orden judicial, el director técnico del prestador a cargo deberá notificar dentro de las primeras 24 horas a la Comisión Nacional de Contralor de Atención de Salud y a la Institución de Derechos Humanos referente a la hospitalización que se ha realizado. Altas y permisos de salida. El artículo 36 de la Ley 19.529 establece que el alta y el permiso de salida son facultad del médico tratante sin perjuicio de los derechos de la persona hospitalizada voluntariamente y de las competencias del juez respecto a aquellas hospitalizaciones que fueron ordenadas por él. Con esto hemos dado un pantallazo de aquellos artículos que tienen un interés particular desde el punto de vista médico-legal y que son de vital importancia conocer al momento de ejercer la medicina y estar en contacto con pacientes con patologías psiquiátricas. Como dije al principio, ustedes van a tener otra instancia en la cual abordarán esta ley desde los puntos de vista generales y con una perspectiva desde la psiquiatría. Les agradezco su atención y quedamos a las órdenes.